yo voy a seguir un poco lo que comentamos fue la primera vez que conversamos tú y yo, y es intentar explicar cómo ha sido todo este viaje que yo he hecho desde que empecé a interesarme un poco por el fenómeno de Netflix a la situación en la que nos encontramos ahora, un poco explicaros cómo ha sido mi investigación y cómo creo yo que ha cambiado el escenario, porque lo ha cambiado de una manera muy profunda y probablemente no es posible entender los movimientos más recientes, toda esta explosión de plataformas tan evidente que hemos vivido en el último año, si no entendemos realmente el gran agente del cambio que fue Netflix. Yo con Netflix tengo una relación, con el propio concepto de compañía, tengo una relación como de amor-odio. Me parece fantástico los logros que ha conseguido y que ha impulsado por un lado. Por otra parte, también me parece que ha consolidado esta percepción de que estos agentes juegan un poco al margen de la normativa y que, a pesar de ser agentes que han alterado profundamente la estructura del sistema audiovisual, gran parte de la normativa, por no decir toda, no les aplica. Están haciendo negocio de una manera completamente independiente. Y yo vengo un poco a hablaros de esto. Hemos quedado con unos 45 minutos para dejar tiempo al debate. Como aparte de vuestro perfil es tan diverso, yo creo que va a enriquecer muchísimo en las preguntas posteriores. Yo voy a lanzar unos cuantos temas sobre los que podemos conversar, si os parece. Y bueno, hoy os vengo a hablar un poco pues, de toda este huracán que ha provocado Netflix en el negocio de la distribución, que nosotros recién estamos percibiendo, pero me gustaría hacer un poco de historia y retrotraernos un poco atrás para entender la magnitud de ese cambio. Básicamente, nosotros ahora mismo en lo que estamos inmersos de una manera muy clara es una crisis del modelo económico. Y de hecho, toda esta situación que estamos viviendo ahora a causa del coronavirus, que ha supuesto el colapso en el caso de la distribución cinematográfica, el colapso de la primera ventana, que es la primera gran ventana de explotación, lo que ha provocado es ha acentuado la crisis del modelo económico y en el fondo lo que ha hecho ha sido impulsar un montón de reivindicaciones que la gente que trabaja dentro del sector venía reivindicando desde hace tiempo. Bueno, dentro del sistema de amortización cinematográfico clásico, básicamente se establece porque se consideraba que era la manera más óptima de conseguir mayores márgenes en la explotación del producto. De hecho, esto es un sistema que, entre otros, uno de los grandes impulsores de este modelo económico de la escasez fue Disney. Disney durante un montón de tiempo ha tenido una serie de títulos clave de su catálogo, lo que se llaman los bold titles, o los títulos que tenían cerrados en la cámara acorazada, los típicos clásicos de Disney, pues Fantasía, La Sirenita, Bambi. Se dieron cuenta de que realizando una comercialización muy limitada y muy puntual de esos títulos se impulsaba la comercialización, se impulsaba la venta de una manera absolutamente increíble. Entonces lo que hacían es que estas películas, en lugar de estar disponibles de manera constante y al acceso del público general, lo que hacían eran ediciones limitadas muy controladas de estos títulos. Claro, en el momento en el que entra en juego de toda esta historia Internet, la percepción, ya no solamente la circulación de los contenidos, sino incluso la percepción del propio consumidor cambia. Lo que se consideraba era que Internet venía a recoger el testigo de la ventana de alquiler, es decir, que lo que era antes un alquiler y una venta, la parte transaccional que sigue a los estrenos en cines, se entendía que el físico iba a ser reemplazado con el digital. Lo que ocurre es que esto no ha ocurrido así. La ventaja de esta segunda ventana, ahora entraremos un poco más a analizar las ventanas, es que la ventana permite sacar márgenes por transacción individual, es decir, pagar por un producto en concreto. Sin embargo, los planes que tenía Internet y los planes que tenía el audiovisual no han salido exactamente como las compañías y como las majors se planteaban. Con la introducción y sobre todo con la popularización de las plataformas de streaming, nos encontramos con una crisis absolutamente total del ventaneo, del modelo del ventaneo, ahora que ya por cuestiones de necesidad las películas no tienen salida en los cines, porque en el peor de los casos están cerrados o en el mejor de los casos están operando de una manera muy limitada, pero en cualquier caso ya se está empezando a experimentar de una manera muy normalizada con la reducción de las ventanas de distribución. El ciclo vital del cine, como os decía, tradicionalmente ha pasado por una serie de ventanas. Lo que se considera las ventanas en realidad no son más que periodos de exclusividad. Y estos periodos de exclusividad lo que establecen es que mientras una película está en una de esas ventanas, no puede ser explotada en el resto de ventanas.
insisto, siempre con la filosofía de la economía de la escasez, se consideraba que el cine era la primera pantalla y la que generaba más beneficios porque el margen por venta de entrada era bastante elevado y aparte un buen debut en los cines conseguía imprimir una notoriedad y una potencia económica a la película que garantizaba de alguna manera que esa película luego tuviese un recorrido bastante próspero en el resto de ventanas. Evidentemente las ventanas, la duración de las ventanas varía de país a país. Hay países incluso en el que está legislado por ley, como puede ser en Francia. En Francia son tremendamente estrictos con la duración de las ventanas. Pero, por ejemplo, mientras aquí el VOD de alquiler-venta, incluso el VHS y el DVD, suele estar entre los 3 o los 4 meses del estreno en cine, aunque ya había cierta flexibilización en cuanto a estos plazos, en Estados Unidos la norma son 90 días. Pero en general siempre se consideraba que mientras que la película estaba en los cines estaba cautiva comercialmente, no se podía explotar de ninguna manera y os decía que esto perjudicaba a determinado tipo de estreno. Una película que se estrenase en cines, si no funcionaba, el exhibidor estaba en su pleno derecho de devolvérsela al distribuidor, aunque no hubiese funcionado. Sin embargo, el distribuidor no podía saltar automáticamente a la siguiente ventana, sino que se tenía que esperar el tiempo necesario para que se cumpliese la ventana de exclusividad y poder plantearse comercializarla en vídeo bajo demanda, en alquiler o en formato de venta. Esto es una reivindicación que desde las plataformas que practican este tipo de transacciones, como puede ser Filmin, que tiene la posibilidad de alquilar películas, o Rakuten, o incluso Movistar, ha sido duramente criticada porque se entiende que si una película ya ha agotado su ciclo vital en los cines no tiene ningún sentido eliminar esa posibilidad de que pueda aprovechar el poco marketing o el poco ruido que haya podido hacer para seguir explotándolo en las siguientes ventanas. Pero insisto, el sistema en realidad no lo permitía. Cerrada la ventana del vídeo en alquiler o venta, en el que el margen ya es un poquito menor, la película saltaba a las cadenas de televisión de pago, en el que tenían, en función de los acuerdos que se firmaban, varios meses de exclusividad. Y ahí entrábamos, después de las cadenas de pago, al VOD suscripción. El VOD suscripción en realidad es una tarifa plana, para que nos entendamos. De alguna manera, la percepción que se tenía del VOD al principio, en el origen de los tiempos y en el origen de la explotación de esta fórmula, es que era el lugar en el que tú encontrabas películas y series de televisión que ya hacía mucho tiempo que se habían estrenado. Y luego, una vez en la ventana simultáneamente a la ventana del VOD suscripción, están en la televisión gratuita y el VOD gratuito. Así hemos funcionado durante décadas, básicamente. En el caso de los cines es un sistema que si la película es muy rentable aseguraba que lo fuese al máximo. En el caso de películas que tienen un mal debut en los cines supone una depreciación del valor en el resto de ventanas. En una distribuidora de cine esto lo comprendíamos rápidamente. Cuando nosotros teníamos un gran primer fin de semana en los cines, sabíamos que la película, en primer lugar, iba a amortizar lo que habíamos pagado por ella. Nosotros éramos un distribuidor que comprábamos películas principalmente en mercados. Sabíamos que esa película iba a conseguir amortizar casi siempre, en el mejor de los casos, lo que habíamos pagado por ella y también la inversión en marketing que se había realizado, y que con las cifras de asistencia a salas íbamos a poder negociar mejores condiciones en las firmas de acuerdos con televisiones de pago, porque las televisiones de pago querían beneficiarse de todo ese publicity, toda esta promoción, toda esa notoriedad que había conseguido el título dentro de su circuito de exhibición. Las grandes cifras, el dinero de verdad entraba de la vía de las cadenas de televisión de pago y también de las televisiones comerciales y la televisión pública, porque normalmente se firmaban los derechos por varios años y solían ser talones por muchos euros que eran muy rentables para las compañías. En el caso de la televisión, el ciclo de vida de los contenidos funciona de una manera un tanto diferente, pero también se entiende que hay como mínimo 2 ventanas. Hay una primera ventana, que es la ventana de la emisión lineal, es decir, es el momento en el que el contenido se emite en directo dentro de la parrilla de las cadenas de televisión. Con la consolidación de la digitalización y la aparición de los servicios de televisión a la carta, en esa primera ventana también se incluye la emisión lineal en Internet, es decir, el simulcast digital que tiene lugar en los servicios de televisión a la carta, pero también el catch-up. El catch-up es la posibilidad de visionar el contenido después de haberse emitido dentro de la cadena de la que se trate.
Después de que el programa de televisión tenga ese estreno, esa rigurosa primicia de emisión dentro de las televisiones, el contenido salta a una segunda ventana, y esa segunda ventana es muy diversa. Normalmente en grandes en televisiones con varias cadenas, con cadenas temáticas, como puede ser clarísimamente el negocio de Antena 3 y el negocio de Telecinco, Mediaset o A3 Media. Tenemos las cadenas temáticas, que vendrían a ser un equivalente a lo que en Estados Unidos llaman los reruns, que es la posibilidad de que haya una reemisión del contenido en esos canales temáticos. Los canales temáticos, la composición es diferente, salvo algunos contenidos que por razones de afinidad con la audiencia de esas cadenas, la mayoría son contenidos que ya han pasado por las cadenas principales, pero también la segunda ventana incluiría las ventas internacionales, ya se hiciese la venta de un formato determinado, incluso de una lata, que es la idea, el concepto de idea de un programa para exportarlo al extranjero, y también en esa segunda ventana se incluían las ventas a plataformas de suscripción. De hecho, con el desembarco de Netflix primero y después Amazon y HBO, las cadenas de televisión encontraron el maná, porque estas compañías en aquel momento todavía no tenían un catálogo demasiado nutrido y encontraron en el catálogo histórico de las cadenas de televisión un elemento para engrosar la oferta que ofrecían a sus clientes. Y sobre todo en el periodo 2015-2016 se cerraron muchísimos acuerdos de contenido de catálogo. No en esta sesión, en otra que tendremos hablaré cómo de esa segunda ventana y de la explotación de esa segunda vida de las series surgió uno de los grandes fenómenos transformadores de la ficción de estas plataformas. Pero en cualquier caso, las plataformas de suscripción de manera muy reciente se convirtieron en clientes emergentes de las cadenas comerciales. Curiosamente, y ahora llegaré a eso, lo que no se esperaba en las cadenas comerciales es que lo que antes era un comprador de sus contenidos, que aparte pagaba muy bien, se iba a acabar convirtiendo en su principal competencia. Lo cierto es que la crisis del modelo transaccional, que lo que supone es que tú pagas por un contenido determinado y solamente por ese contenido, y el boom del modelo de la suscripción ha dinamitado las bases de este modelo de ventaneo y también del propio modelo económico. Hemos pasado de un momento en el que estaba muy normalizado el pagar por un contenido. Nosotros, por ejemplo, los que recuerden lo que era Blockbuster, nosotros íbamos al videoclub y pagábamos por un DVD y únicamente por ese DVD, o si teníamos un canal de televisión de pago como Movistar que ofrecía alquiler de películas, tú pagabas por el alquiler de esa película en concreto. El alquiler digital de películas todavía persiste, pero se ha quedado relegado en una segunda posición porque la ventana digital que os comentaba antes, esa ventana digital que la industria pensaba que iba a reemplazar al DVD, al final el que se ha comido esa segunda ventana, el que está intentando empujar la explotación para convertirse en la segunda, si no la primera ventana, es el modelo de suscripción. Realmente nosotros ahora no pagamos por el contenido, nosotros pagamos por acceder a él, pero el contenido no lo tenemos. Y la suscripción se ha consolidado de una manera muy rápida. Decía Loreto que el legislador va lento con respecto a la realidad e incluso con la propia situación de mercado. Se han consolidado muy rápido, han crecido muy rápido, a pesar de que no tengamos datos de cuál es su cuota de mercado, pero existe una percepción generalizada de que la presencia de las plataformas de streaming, sea cual sea, está bastante generalizada dentro del consumidor habitual, el usuario habitual de Internet. Sin embargo, es muy difícil ubicarlos dentro de la estructura general del sistema audiovisual, no solo por una cuestión por su razón de su domicilio fiscal, son compañías globales que tienen su residencia en el extranjero, sino también porque funcionan con una suerte de paralegalidad, a pesar de que ahora se ha aplicado una normativa que está intentando meterlas en cintura, pero lo cierto es que a pesar de la profundidad del cambio que han provocado, es bastante difícil asignarles un sitio. Y sobre todo es muy difícil homogeneizarlas. Es muy fácil homogeneizar, por ejemplo, el negocio de las cadenas de televisión, que más o menos operan de la misma manera, pero entre las propias plataformas de streaming hay diferencias muy profundas, lo cual también se traslada a la propia manera en la que operan, a la propia manera en la que funcionan internamente. También es verdad que en el caso del modelo transaccional y el modelo del ventaneo, se construyó asumiendo que el contenido merecía tantísimo la pena
que la gente estaba dispuesta a esperar. Y esto es algo que Internet ha echado por los suelos. La multiplicación de la oferta de ocio y entretenimiento, la cantidad de contenido nuevo que tenemos semana a semana a nuestro alcance, ha hecho que la espera pierda gran parte de su atractivo. De hecho, el cine de alguna manera ve en las plataformas de streaming su gran competidor. El entretenimiento en el hogar, que tradicionalmente se consideraba como un entretenimiento de segunda categoría, de repente se convierte en un potencial canibalizador de la oferta en la exhibición cinematográfica. En esto influye evidentemente mucho el tema de los precios. Lo que nosotros pagamos por una suscripción mensual y lo que ello comporta puesto en la balanza con lo que supone una visita a las salas de cine, es comprensible que el factor precio juegue muchísimo en la mente del usuario a la hora de decidir si va o no va al cine. Sobre todo no estoy hablando del espectador activo, del espectador activista. Otro de los elementos que estamos viendo con muchísima claridad es un acortamiento de los plazos, tanto por virtud de acuerdos que tienen lugar entre las plataformas y las propias productoras o los circuitos de exhibición. En Estados Unidos ya tenemos algún caso de majors que han cerrado acuerdos con exhibidoras para acortar la ventana de distribución, pero en cualquier caso las propias cadenas de televisión ya prefieren acortar al máximo la espera entre la emisión de sus contenidos y la puesta a disposición en las plataformas de suscripción, porque así el arco, es decir, y el dinero que reciben en muchos casos es mayor que si tienen que esperar varios meses. No tiene ningún sentido retener el contenido, sobre todo cuando el contenido no está en circulación, porque es tal la cantidad de contenido que se está estrenando de manera constante en las plataformas, que el contenido que no se circula, que no está en movimiento, sencillamente se olvida. Otro de los elementos fundamentales, y esto también está muy relacionado con una expresión que probablemente hayáis escuchado mucho, que es el de burbuja audiovisual, es el tema de la intensificación del consumo. Y es que está demostrado que las plataformas de suscripción, por las propias bondades que tienen, la ausencia de publicidad, la posibilidad de tener infinitos puntos de acceso con una experiencia de usuario fantástica, el poder empezar a ver un contenido en la televisión, terminarlo en la cama con tu tableta, continuar viéndolo en el móvil de camino al trabajo, cuando íbamos caminando al trabajo, ha provocado una intensificación. Es decir, hemos elevado sustancialmente, así nos lo dicen las estadísticas, el número de horas que dedicamos a ver contenido online. Lo que ha ocurrido en la práctica es que en los servicios de suscripción ha ganado una gran cuota de mercado y han canibalizado otros consumos, ya no solamente en el caso de los estrenos cinematográficos por su propia comodidad, sino también incluso las cadenas de televisión empiezan a resentirse, y ello también está afectando, para todos aquellos que estén analizando, que estén escuchando y se dediquen a narrativas, la configuración de las parrillas de televisión. Están siendo el ejemplo más claro de cómo están transformando y recomponiendo las parrillas para poner en valor aquellos géneros televisivos que se sustentan en el concepto de experiencia. Y la ficción, de alguna manera, se está apalancando en las parrillas de televisión porque la ficción se prefiere consumir de otra manera. El modelo de la suscripción también ha tenido cambios estructurales, no solo en el modo en el que consumimos, no solo en el propio ventaneo, no solo en el acortamiento de los plazos, sino también ha tenido un impacto sustancial en la relación con los creadores. Evidentemente, las condiciones que establecen las plataformas de streaming con los creadores, cada una es diferente. Depende mucho del tipo de compañía, pero por lo general hemos transitado de una liquidación por reproducción de un modelo basado en royalties, en el que el creador recibe un dinero, un porcentaje por reproducción, al pago de licencias por adelantado. Netflix es uno de los grandes defensores de este modelo. Netflix adquiere licencias de contenido por varios meses, antes lo hacía por varios años, pero los periodos de licencia progresivamente también se están acortando, porque en todo caso ellos lo que buscan es la eficiencia del contenido, pero eso también ha provocado cierta alteración en el propio modelo económico, ya que al final cada contenido que se incorpora dentro de la plataforma sirve al mismo propósito, y eso genera ciertos desequilibrios en la relación con la gente que provee los contenidos o que produce contenidos para la plataforma. Creo que de verdad Netflix es el gran game changer de toda esta situación. Es una compañía muy curiosa
que tuvo unos orígenes no exentos de dificultades y que ha tomado grandes decisiones, muchas de ellas no tan meditadas como pudiese parecer, muchas de ellas fruto de la casualidad, pero lo que no podemos negar es la fuerza que ha tenido a la hora de transformar no solo la estructura del sistema audiovisual tradicional, sino incluso a la hora de impulsar que otras compañías que durante un montón de tiempo no habían tenido ningún interés en meterse en un negocio tan complejo como el de Internet, hayan decidido lanzar sus propias plataformas y dar un giro de tuerca todavía mayor a este negocio de la suscripción. Lo de la frase de eso nunca funcionará es es algo que le comentó a uno de los fundadores de Netflix, Mark Rudolph, su mujer cuando le pitchó la idea de Netflix. Netflix lo fundaron Mark Rudolph y Reed Hastings a finales de los 90 y todo surgió por una idea muy, muy tonta. Reed Hastings había devuelto tarde un DVD a un videoclub y le habían puesto una multa, pero desproporcionada. No sé si eran como $30. Y estaba tan frustrado por esa multa que empezaron a trabajar y empezaron a pensar en cómo podían construir un negocio que permitiese tener una tarifa plana de acceso a DVD sin que en ningún caso se tuviesen que pagar penalizaciones. Y así surgió esta compañía que se fundó en el año 97 precisamente como esto que os explico, como una compañía que enviaba mediante una tarifa plana DVDs a los hogares y los hogares lo devolvían sin ningún tipo de coste. Lo cierto es que en el momento en el que empiezan a flirtear con la tarifa plana, abre la caja de Pandora, porque ellos empezaron a darse cuenta de que en el momento en el que el consumidor no tenía percepción de que estaba pagando por un contenido, sino que pagaba por un servicio, no tenía control a la hora de consumir. Es decir, en el momento en el que activaron el modelo de suscripción, la intensificación del consumo, dicen, fue apabullante. Y de hecho, una de las cosas que aprendieron y que explica en gran medida por qué apuestan tanto por las series de televisión fue precisamente en esta etapa del DVD en el que descubrieron que los packs de temporadas de DVDs se devolvían muchísimo más rápido que las películas, por ejemplo. Es decir, que el ratio de consumo de una serie de televisión era muchísimo más elevado. La historia de Netflix entre el año 2000 y el año 2007, a mí particularmente no me interesó demasiado. Había oído hablar de Netflix, pero es sobre todo a partir de 2009 cuando empecé a escuchar noticias sobre la compañía. La compañía había arrancado la actividad de streaming en el año 2007 porque habían percibido que el negocio de Internet era muy prometedor y, sin embargo, las tarifas de correo postal estaban encareciéndose, lo cual reducía todavía más los márgenes que tenían en el envío de DVDs. De hecho, incluso antes de intentar lanzar la compañía, esta división digital de la compañía, lo que hicieron es irse a hablar con Blockbuster, que en aquel momento eran los reyes del mambo, era una multinacional que acaparaba el alquiler de DVDs virtualmente en todo el mundo, y le ofrecieron la posibilidad de crear una empresa conjunta en el que Blockbuster se encargase de gestionar los DVDs, Netflix se encargase del streaming de contenidos, es decir, de la misma división dentro de la compañía de los contenidos digitales, y le ofrecían comprar Netflix por $50 millones. A día de hoy los de Blockbuster deben estar todavía dándose cabezazos contra la pared porque en aquel momento rechazaron muy airadamente la propuesta porque les parecía que lo de las .com iba a ser una burbuja que acabaría estallando, y sin embargo el que acabó declarándose en bancarrota muy pocos años después fue el propio Blockbuster, cebado por la piratería. Probablemente el hecho de que Internet en aquel momento se viese como un enemigo hizo que Netflix en sus inicios no se viese como una amenaza, muy al contrario, lo veían, perdóname por la expresión, como una panda de chalaos. Nadie entendía cómo alguien podía poner dinero en un negocio que trataba de competir con una alternativa que era gratuita. En aquel momento, sobre todo en el caso de los estrenos cinematográficos, las compañías no querían oír hablar de digitalizaciones porque estaban hartas de estrenar películas y que al día siguiente ya estuviesen en un site de torrents, y el escaso volumen de contenido cinematográfico lo que hizo a Netflix fue buscar un plan B, y su plan B fue ir a ver a las cadenas de televisión y decirles a las cadenas de televisión si estaban interesadas en venderle
los derechos para el streaming de sus contenidos dentro de su plataforma. Claro, en aquel momento todavía se estaban vendiendo muchos packs de DVDs de series de televisión. Sí que es verdad que empezaba a despuntar la piratería de contenidos digitales de series, pero no era tan grave y tan grande como el que estaba ocurriendo con las películas. Entonces, las cadenas de televisión decidieron empezar a venderles contenidos porque les parecía, bueno, mira, a nosotros nos dan un dinero, les daban un dinero por un periodo de licencia, ganamos un dinero virtualmente sin hacer absolutamente nada, y si estos quieren jugársela al negocio de Internet, pues por nosotros es fantástico. Y entonces empezó a apreciarse un fenómeno muy interesante en el caso de Netflix. Se empezó a observar que en el caso de series que todavía estaban en emisión, el hecho de que hubiese las temporadas anteriores en Netflix generaba una palanca de audiencia tremenda para la emisión de la nueva temporada. Y el fenómeno que todos los analistas y todos los expertos, el fenómeno más analizado, existen varios papers sobre ello, el fenómeno más claro fue el fenómeno de Breaking Bad. Cuando Breaking Bad se estrena en AMC, es un programa de nicho, es un programa que no es para todos los públicos, tiene unas audiencias razonables pero tampoco extraordinarias, pero algo cambia de la tercera a la cuarta temporada, y lo que cambia de la tercera a la cuarta temporada, cuando los índices de audiencia de la cuarta temporada virtualmente se multiplican pero por 10, es el momento en el que las 3 primeras temporadas de Breaking Bad entran en Netflix. Entonces las cadenas durante un par de años empiezan a jugar a este concepto de Netflix es el aliado. Vamos a darle las temporadas de las series que tenemos actualmente en emisión. La gente se pone al día, las licenciamos con el tiempo justo para que la gente se ponga al día, y eso se traducía en repuntes significativos en las audiencias del lineal. En aquel momento las cadenas de televisión en Estados Unidos, en el mejor de los casos, tenían Hulu, que es una plataforma que nació como plataforma de catch-up, en el que la gente podía ver los episodios de series ya emitidas dentro de la televisión lineal norteamericana, y por tanto no vieron excesivo problema en venderle los contenidos a Netflix. Pero hay un punto interesante, y es el periodo que va de 2010 a 2012. A mí esto ya me pilla trabajando en la distribuidora, y Netflix empieza a cambiar, y Netflix empieza a manifestar una gran ambición en el sector. Empieza a querer expandirse, fundamentalmente porque se da cuenta de que no hay nadie en el sector operando de la misma manera que estaban operando ellos. Y ellos habían visto cómo era posible hacer rentable el negocio de Internet e incluso llegar a apalancar los índices de piratería ofreciendo un servicio, como ellos mismos dicen, AAA, accesible, atractivo y asequible. Y a partir de 2010 es cuando empieza su expansión internacional. Evidentemente, primero empiezan con un territorio que conocen, empiezan en Canadá, y luego la expansión internacional pasa primero por Latinoamérica, que es quizás el gran error de Netflix, no lanzarse primero en Europa. Tal vez lo hicieron por miedo, no solo por la legislación extraordinariamente protectora con el acervo cultural europeo, sino también porque en aquel momento Europa estaba a la cabeza en índice de piratería. Pero cuando empieza a establecerse en los distintos países europeos, empezando por Reino Unido e Irlanda, y luego por los países de Europa del Norte, tardaría bastante en llegar a España, hasta 2012, entre 2012 que empezó y 2015, empieza a darse cuenta de una cosa. Empieza a darse cuenta de que el hecho de ser un servicio de suscripción es maravilloso, porque permite que el usuario no asocie que está pagando por cada contenido, luego intensifica el consumo, y cuantas más horas de consumo pase conectado a la plataforma, más fidelizado está. Pero en el momento en el que se expanden internacionalmente, la cosa empieza a ponerse muy cara. ¿Por qué? Porque el pago de licencias se tiene que hacer por territorios. Entonces, la posibilidad de tener, por ejemplo, Breaking Bad en Estados Unidos era razonablemente asequible, pero si tú querías licenciar Breaking Bad en 10 países, era muchísimo más caro. Y es ahí donde empieza a tomar cuerpo la idea de que tal vez sería interesante invertir en producción de contenido original. Claro, la idea del contenido original surge precisamente con esa vocación de expansión global, de convertirse en un gran operador global y de permitir el acceso a su contenido sin tener que pagar licencias por territorios. Es la base para la famosa audiencia global de Netflix y la famosa popularización global de programas. En el momento en el que ellos presentan el primer gran proyecto, no fue el primer original. El primer original es una coproducción con Noruega que se llama Lilyhammer, pero la más notoria, la más conocida es House of Cards. Es un proyecto que se encargó en el año 2013
que es el que marcó el pistoletazo de salida de la producción original, y pagaron $4 millones por episodio, hicieron el encargo en bloque de 2 temporadas porque estaban absolutamente confiados que esa serie iba a triunfar dentro de su masa de suscriptores. A partir del momento en el que Netflix empieza a invertir en contenido original, se dan cuenta de que esa es la llave para desvincularse por completo de la dependencia que provocaba el propio sistema por ventanas y el propio sistema por territorios. Ellos no querían operar por territorios, ellos no querían un Netflix local, un Netflix británico, un Netflix español, un Netflix italiano, querían un Netflix en todo el mundo. Y la manera más rápida para conseguirlo era evidentemente tener sus contenidos propios. En cierta medida, el hecho de que empezasen a invertir en contenido original fue casi profético. Probablemente si ellos ahora mismo no hubiesen hecho ese giro de pasar del catálogo al pasar al contenido original, ahora mismo estarían en una situación muy comprometida, porque esos que antes le vendían contenido son los que ahora han lanzado plataformas propias y son su competencia. Pero el gran elemento diferencial, el gran elemento que ha cambiado toda esta situación es que cuando Netflix estrena House of Cards, anuncian que la serie de televisión se va a estrenar completa un fin de semana. Y que se va a estrenar completa, es decir, rompiendo por completo la disciplina de la serialización semanal, y no solo eso, sino que además el cliente no tendría que pagar ningún sobreprecio por ese contenido nuevo. Es decir, que dentro de la lógica del catálogo, el contenido de terceros, contenido, recordemos, antiguo, ya emitido, que ya había pasado por las distintas ventanas de explotación, y el contenido nuevo de la plataforma están colocados al mismo nivel. Uno no tiene que pagar un sobreprecio, que era lo que todo el mundo esperaba, sino que cuesta exactamente lo mismo, tengas un contenido nuevo o tengas un contenido antiguo. Esto fue un movimiento que le valió un montón de calificativos relacionados con su salud mental, porque la gente no entendía cómo un contenido de $4 millones por episodio no se iba a tratar de monetizar de una manera alternativa. ¿Por qué no se planteaba un alquiler puntual para ese contenido que era de estreno? ¿Cómo no se primaba el valor de ese contenido nuevo con respecto al contenido de catálogo mucho más antiguo? Pero Netflix tenía la convicción y tenía la certeza de que la gente se diese de alta. Porque al final la lógica con la que opera un servicio de suscripción es la misma lógica que la de una televisión de pago. Hay que evitar el churn, que es que la gente se dé de baja a toda costa. Y de lo que gana dinero Netflix tiene una lógica de negocio muy clara. Gana dinero con cada alta y lo pierde con cada baja. Esta filosofía lo que supone es una transformación de facto del propio modelo de la suscripción, porque la suscripción ya no es lo que era. Es decir, la suscripción deja, dentro de ese esquema que os presentaba antes, de ser un lugar al que se va el contenido viejo a convertirse de facto en una primera ventana. Y eso es lo verdaderamente innovador, que Netflix reformula los principios de los catálogos de suscripción. Y en Netflix te encuentras contenido de estreno todo el rato. Esa es la lógica con la que opera la compañía. A partir de ahí, evidentemente, la inversión en contenido original se va haciendo de manera escalonada, pero no ha parado de crecer desde entonces. Esa es la lógica que mueve a Netflix. Por lo tanto, nosotros en lo que sería el esquema evolutivo del SVOD tendríamos una primera fase, que es la primera fase de servicio de suscripción clásico, que es catálogo, modelo de suscripción. Es un modelo que explotan de manera no muy normalizada tanto Netflix como Amazon, que es coetáneo, a pesar de que la ambición, las aspiraciones de Amazon empiezan a elevarse, sobre todo a partir de 2013-2014, un poco por esa vocación de competir en cuota de mercado. Hay una clarísima fase 2, que es cuando arranca la producción original, pero manteniendo el modelo de la suscripción, es decir, no intenta en ningún caso combinar el modelo transaccional dentro del propio modelo de suscripción, sino que introduce el formato de contenido de catálogo y contenido original en modelo de suscripción. Así es como se empieza a configurar esa primera ventana del servicio de suscripción, que es la que está empezando a desafiar y a convertirse en una competencia real del contenido de estreno de los cines o del contenido de estreno de las cadenas. Ya no estamos compitiendo con contenido desfasado, estamos compitiendo con contenido nuevo. Y donde hemos entrado ahora sería la fase 3, estamos en plena fase 3, que es el momento de la contracción del contenido licenciado, que es esta verticalización de la explotación del contenido tan bestial que estamos viviendo ahora y ese acentuado giro hacia la exclusividad, que es la famosa streaming wars, a la que Loreto hablaba de mi libro. Yo le dedico la mitad del libro a este fenómeno.
y básicamente es una toma de conciencia de las compañías de medios. Si hay algo que caracteriza profundamente la primera y las segundas etapas, es esta sensación que os decía antes de que las compañías de medios de alguna manera miraban un poco por encima del hombro tanto a Netflix como a Amazon, porque al final ni Netflix ni Amazon son compañías de medios, son compañías tecnológicas. Una es una compañía tecnológica y otra es una compañía, una plataforma de e-commerce, que de repente se han metido en este negocio del streaming de una manera sin tener muy claro cuál era el objetivo. Pero en ese momento, a medida que van aumentando en cuota de mercado, a medida que van aumentando el número de suscriptores, a medida que su posición se va haciendo cada vez más fuerte, las compañías que le están vendiendo contenidos se dan cuenta de una cosa, de que la transformación en la estructura del sistema audiovisual que están provocando es tan grande que se están poniendo en peligro sus propios negocios, porque todas las compañías que están detrás de las nuevas plataformas como Disney Plus, como HBO Max, como Peacock, son compañías que tienen intereses en el sector de los cines, tienen intereses en el sector de las cadenas de televisión, en el sector de las televisiones de pago. Compañías que ganaron muchísimo dinero vendiendo DVDs o alquilando digitalmente títulos. Entonces se están dando cuenta de que cediéndole su contenido a estos operadores, lo que están haciendo es, por una parte, perder toda la información que proporciona esos consumos dentro de sus plataformas, pero por otra parte lo que están viendo es apalancado su negocio. Y esta revolución digital que Netflix erigió como bandera, como si fuese un visionario de que el digital era el futuro, de repente las compañías de medios tienen esa iluminación y se dan cuenta de que necesitan meterse en este negocio porque necesitan renovar su audiencia, porque la audiencia no se está renovando con esos mismos hábitos de consumo. Durante un montón de tiempo, la renovación de audiencia de los medios de comunicación era de reemplazo, es decir, los hijos sustituían en hábitos de consumo a los padres, pero esto ya no sucede. Con lo cual, todas estas compañías nuevas, que hoy, si queréis luego en el turno de preguntas, pues las comentamos un poco, lo que buscan precisamente es ganar cuota de mercado y consolidar un modelo y hacer negocio con el modelo que parece que a Netflix le ha ido tan bien. Lo que ocurre es que evidentemente este lanzamiento de plataformas propias tiene sus claros y sus oscuros. Evidentemente estas compañías quieren correr para lanzar sus plataformas, pero es virtualmente imposible alcanzar los niveles de expansión internacional que tiene, por ejemplo, Netflix a día de hoy o los que tiene Amazon. Y sobre todo están provocando, con esta verticalización de la explotación, con este celo por no compartir el contenido con nadie, es un giro acentuado hacia el contenido exclusivo. Cada vez va a ser más difícil que un usuario se encuentre el mismo contenido repartido entre plataformas. Y eso es una cosa que económicamente al usuario, a pesar de que le beneficie la multiplicación de la oferta, le perjudica el acceso a la normalización de los contenidos. Por otra parte, el propio modelo de suscripción, esta nueva televisión de pago, pero es una televisión de pago barata, está incidiendo de una manera radical también en el modelo de las televisiones de pago, porque las televisiones de pago también eran clientes de estas compañías de medios. Estas compañías de medios lo que han hecho han sido decidir levantar el contenido que antes le vendían a las televisiones de pago para decidir explotarlas ellas de manera individual. El ejemplo más reciente, Disney, a raíz del lanzamiento de Disney Plus, ha cerrado Disney Channel en Reino Unido. De manera que ese contenido que antes circulaba cross-platform ahora se centraliza en una única plataforma de suscripción, con lo cual el cambio que se está provocando es muy profundo e insisto, el gran punto ciego de toda esta historia es que no sabemos con certeza, porque no ofrecen información, es cuál es el calado. Y deberíamos saber cuál es el calado de una gente que está provocando un cambio tan profundo en la propia economía del audiovisual. Sobre todo teniendo en cuenta porque no cumplen gran parte de las obligaciones que sí se les exigen a otros agentes, como a las productoras o a las cadenas de televisión. El objetivo de Netflix a medio plazo es evidentemente llegar a un reparto casi 50-50 de contenido original, al menos eso es la vocación que ellos tienen. Son declaraciones de Ted Sarandos. Evidentemente todavía gran parte de su contenido es contenido licenciado, pero están trabajando muy duro para llegar a una proporción de 50%-50% con todas las ventajas que eso supone. Desventajas porque ya no paga tanto dinero por contenidos y inconvenientes porque la cara oculta de toda esta inversión en contenido original
Es un tema económico y es que Netflix tiene un agujero de tesorería absolutamente impresionante. Si se miran las cuentas de resultados cada vez que las publican trimestralmente, la situación es realmente sobrecogedora. Ted Sarandos, que es si no suena el nombre, es el Chief Content Officer de Netflix, el jefe máximo, jefe supremo de los contenidos, ahora también es co-CEO de la compañía. Dice, para mí es una persona estratégicamente brillante en su planteamiento hacia la plataforma y ha hecho declaraciones que a mí me parecen muy interesantes. Y concretamente dos de él me parecen especialmente interesantes y especialmente reveladoras de cuál es la filosofía que tiene Netflix. La primera de ellas, allá por 2012, le preguntaron cuál era el objetivo de Netflix. Y lo que dijo fue, el objetivo de Netflix es convertirse en HBO más rápido que HBO se convierta en Netflix. De hecho, ahora HBO va camino de convertirse en Netflix. Si queréis, luego lo desarrollamos en el turno de preguntas. Pero Netflix tenía muy claro que era necesario construir una marca rápida antes de que la competencia se diese cuenta de que el verdadero negocio, el negocio del futuro, estaba en Internet. Otra cosa es el tema de los márgenes, pero a nivel de adopción de la tecnología, a nivel de adopción del servicio, no hay ninguna duda que el futuro de los contenidos en gran medida descansa en el streaming. Veamos luego, para mucho debate, cuál va a ser el papel y la pieza que va a ocupar después de la pandemia. Ya sabemos que en el caso durante la pandemia ha ocupado un papel central en el ocio y en el entretenimiento de la gente, pero no sabemos cuál va a ser el calado, ¿no? y la permanencia de esos hábitos recién adquiridos en la nueva normalidad, sea cuando llegue. Y luego hizo estas declaraciones en una presentación, diría que fue en 3 Vegas, en la que le preguntaban un poco cuál era la lógica con la que funcionaba Netflix. Y él lo resumió en esta frase: más contenidos, más visionados, más suscriptores, más beneficio, más contenido. Para explicar que todo el dinero que consigue Netflix con sus suscripciones lo está invirtiendo en contenidos. Porque para ellos la gasolina de la suscripción es lo que consigue que una persona se quiera dar de alta en Netflix y que no se quiera marchar, es que cada vez que entra a la plataforma tenga contenido nuevo. Por eso la proyección, la curva que ha seguido la inversión en contenido original, la tenéis ahí y el gráfico al lado, ha seguido una curva creciente y que aumenta exponencialmente. El gráfico termina en 2018, pero yo os digo el gasto que ha tenido en 2019. Se estima que ha sido 15.000 millones y probablemente cerrará 2020 a pesar de la crisis sanitaria con una inversión de 17.000 millones. Es decir, que Netflix lo que está haciendo es invertir en mucho contenido, gastarse en la práctica más dinero del que está ingresando para conseguir escalar su negocio, para conseguir tener una posición de ventaja con respecto a toda la competencia que tiene ahora, porque evidentemente su crecimiento ahora está mucho más comprometido porque antes no tenía competencia y ahora sí la tiene. Para que os hagáis una idea de la capilarización de Netflix en todo el mundo, Netflix está presente en 190 países y ya toca con los dedos los 200 millones de suscriptores. Es verdad que tal vez en Estados Unidos es donde tenga menor recorrido, porque todas las plataformas que han eclosionado recientemente, la gran mayoría únicamente están disponibles en Estados Unidos, que es un mercado mucho más maduro y con mucha más competencia. Pero donde está el gran recorrido, de Netflix, es en el mercado internacional. Por eso estamos asistiendo a una globalización de plataformas tan acusada. Por eso Disney ha acelerado muchísimo la expansión internacional. Apenas lanzó el servicio en noviembre del año pasado y llegaba el desembarco europeo, se producía el 24 de marzo. Hay una urgencia real por conseguir cuota de mercado, por conseguir estar implantado en el mayor número de países posibles. Y en el caso de Disney Plus, por ejemplo, la gran ventaja competitiva está en ese país que a Netflix se le resiste, que es China, en donde ha intentado entrar en infinidad de ocasiones. Es un mercado que a nivel del audiovisual es extraordinariamente próspero, pero donde Netflix no ha sido capaz de entrar. Pero es un mercado en el que probablemente Disney sí pueda entrar. La taquilla china de las películas de Disney es enorme. Es un servicio aparte muy, muy familiar, muy friendly. Y evidentemente si Disney consigue entrar en China, esto puede suponer una propulsión de suscriptores que puede llevar a tal vez no a colocarlo en una situación de paridad, porque 200 millones de suscriptores, estaréis conmigo, es que son muchos suscriptores, pero desde luego en convertirse pues, en uno de los Big Three junto a Amazon y a Netflix.
Comentaba Loreto al principio el tema del mercado global y del mercado europeo. Yo aquí únicamente dejo una pincelada. Evidentemente, que el legislador europeo haya ido por detrás del desembarco de las plataformas le ha venido bastante bien a las plataformas en general. Europa ha pasado de ser un territorio visto como de segunda categoría por los problemas que teníamos para pagar por contenido, pero finalmente se ha convertido en un territorio clave, con un potencial creativo y con un potencial de sus producciones en todo el mundo extraordinario. Y ahora estamos inmersos en esa, diría que ya se ha traspuesto la directiva del mercado digital único y que va a obligar a las plataformas a incluir un 30% de contenido europeo dentro de sus catálogos, lo cual explica también esos acuerdos que ya hemos visto recientemente, tanto por parte de Netflix y principalmente por parte de Amazon, por cerrar acuerdos con las series de ficción, principalmente de Mediaset en el caso de Amazon. Buscan por todos los medios nutrir su catálogo de contenido europeo, pero es contenido europeo que funciona muy bien en todo el mundo, lo cual también está por el camino. Os hablaba antes del tema de los mercados internacionales, de las ventas de formatos, de los mercados de ventas de formatos, de ventas de latas. Esto también está cambiando. Y desde luego se dibuja un panorama cada vez más local por razón del origen de las producciones, pero en el fondo, financieramente, cada vez más global y cada vez más concentrado en las manos de unos pocos. Al final el espejo de Netflix es el que creó el modelo y eso yo creo que es justo reconocérselo. Si se analizan individualmente los planes de lanzamiento y la estrategia de lanzamiento de todas las plataformas nuevas, es un Netflix de manual. Es un sistema que abraza, con la única diferencia que tal vez algunos sí que incluyen la posibilidad de contratar el servicio con publicidad o sin publicidad. El modelo es el mismo. Un buen catálogo de partida, una plataforma con una gran experiencia de usuario y una tonelada de contenido nuevo para conseguir impulsar las altas. Con lo cual, bueno, queda como pregunta a debatir dónde creéis vosotros que debemos ubicar este nuevo SVOD. Este SVOD alimentado, creado y alumbrado por Netflix. ¿Y cómo creéis? Si lo percibís como una amenaza, como una oportunidad, como las dos cosas. Has comentado una cosa que me parecía muy, muy enriquecedora, que es la idea de que la gente no espera. O sea, con esta cantidad que tenemos de contenido continuo, o sea, desde las diferentes plataformas, la gente no está preparada para invertir energía o para invertir ilusión en la espera, ¿no? A mí el año pasado, cuando se estrenó The Witcher en Netflix y pocas semanas después, o un mes antes, no me acuerdo exactamente, durante la misma época aproximadamente, Watchmen en HBO, me llamó mucho la atención que, independientemente de la calidad de las series, una creó, debido a esa espera generada, esa espera artificial, un debate público, una conciencia de que estaba pasando algo importante, como era Watchmen, mientras que... no sé, eso es una cuestión quizás muy subjetiva. Me daba la sensación que The Witcher, y en ese sentido muchas de las series de Netflix, desaparecen mucho más rápido de la conciencia colectiva o del debate. Entonces, no sé si eso es un factor subjetivo o verdaderamente es algo que se llevan en cuenta este tipo de plataformas, porque me parece que es una cosa que al mismo tiempo se puede monetarizar muy bien, ¿no? O sea, estás atrayendo a espectadores, estás atrayendo a suscriptores si estás en el debate durante varias semanas, ¿no? No sé si me he liado demasiado. No, en absoluto. Si aparte te entiendo perfectamente y es un poco el gran debate. Es decir, la lógica que hay detrás del estreno en bloque, el estreno semanal, en el caso de Netflix y de HBO, es muy clara. HBO... Ahora no está tan clara porque ahora ha introducido otra variable, pero bueno, HBO estrena semana a semana porque al final HBO no deja de ser una cadena de televisión. Como canal de cable premium está obligado, o sea, su propio formato de estreno se basa en el evento semanal. HBO tiene una gran serie al mes, como mucho tiene dos, y entonces estrena semana a semana y la plataforma, que es una extensión de esa cadena de canal de televisión por cable, lo que hace es respetar esa dinámica. Puesto sobre la balanza, el estreno semanal y el estreno en bloque tienen ventajas y tienen inconvenientes. Cuando estrenaron House of Cards, el showrunner dijo que lo que pretendían era bloquear el país en un fin de semana.
Y ese es el espíritu que imprime a los estrenos en bloque en Netflix. Está demostrado, como tú dices, y hay un montón de estudios, y si alguno está interesado yo le puedo pasar alguno, que el maratón de contenidos lo que provoca son reacciones viscerales muy profundas y lo que genera es una mayor resonancia del programa. Lo que pasa es que el arco del programa desciende. ¿Qué pasa? Que en la primera temporada no les resulta tan rentable, pero llegan las segundas temporadas. Y con las segundas temporadas han creado una audiencia muy activista, que fue la que la consumió de golpe, con lo cual la gente que ya ha visto la primera temporada funciona como una red de arrastre para captar nuevos suscriptores. Con lo cual quizás no es tan relevante estrenar en bloque la primera temporada, pero en las segundas estrenar en bloque les resulta muy rentable. También es verdad, y esto ya la gente que se dedica a contenidos, como Javier seguro que lo sabe muy bien, que serializar un mal contenido es una mala idea. Es decir, nuestra tolerancia a un mal contenido es mucho mayor si lo consumimos en maratón que si tenemos que esperar semana a semana. Entonces, HBO está dentro de esa lógica de la serialización porque al final su contenido siempre se vende bajo que es muy real. Es decir, HBO también ha hecho algún contenido cuestionable, pero en general lo que envuelve a HBO siempre es el concepto de prestigio. Es verdad que ahora lo que mueve a muchas plataformas, entre ellos Disney Plus, a no estrenar de golpe, está motivado fundamentalmente porque no tienen tanto dinero, no están produciendo tanto, si estrenan el contenido de golpe se lo queman. Entonces ellos lo que necesitan es alargar la vida del producto lo máximo posible para conseguir que la suscripción se pague como mínimo 2 meses, para conseguir retener al cliente. Me ha preocupado un poco eso que has dicho, y hacía tiempo que no veía las cuentas de resultados, eso que has dicho del problema de tesorería, ¿no? Pero mi pregunta es en relación con si hay algún estudio, desde el 2015 no he seguido de cerca el fenómeno de Netflix, aunque tal, si hay algún estudio respecto a cuál es la fidelidad media de un usuario como suscriptor. O sea, no sé si la tendencia es como la que yo observo a nivel usuario y etcétera, que es estoy 2 meses, veo estos 2 contenidos, luego me paso a HBO, luego me doy de alta en Disney Plus. O sea, no sé si hay un estudio realmente, esos 200 millones de suscriptores, que indudablemente son muchos, y además lo multiplicas por 2, porque en general hay más de un par de perfiles, por lo menos, pues o se van pronto, no se van pronto. La rotación de contenido de Netflix es tan elevada que provoca mucha adhesión a la plataforma. Sí que es verdad que en un mercado con tantísimas plataformas lo que auguran todos los expertos es que se va a producir esa infidelidad de plataformas. Es decir, que tú tendrás una y que luego te irás dando de alta o de baja de una o de otra en función de los contenidos que te suministra esa plataforma en particular. Porque ese es en gran medida el gran problema de estos negocios. Son negocios muy volátiles. Es muy fácil darse de alta, pero también muy fácil darse de baja. Y si te fijas ahora, sobre todo las nuevas, han sido muy agresivas comercialmente intentando animar a que la gente cerrase años. Es decir, pagas un año, te llevas otro gratis, es decir, conseguir cierta estabilidad en la base de suscriptores, porque la realidad es que los suscriptores son tan importantes para Netflix que cada vez que crece menos de lo que ha proyectado cae en bolsa. Porque la confianza de los inversores se ve muy, muy afectada. Tengo una pregunta. ¿Dónde quedan las películas y los documentales en todo este esquema de programación y de lanzamiento de Netflix? Es imposible arrastrar audiencia de la misma forma, pero ¿cómo funciona? Bueno, sí que es posible. Claro, todo depende del nivel de si se trata de un Netflix original o no, porque evidentemente el nivel de implicación de la compañía, si es una producción original o no, es diferente, si es una adquisición. Pero curiosamente en el caso de Netflix hemos vivido un florecimiento del género documental y del documental seriado de una manera apabullante en los últimos 3 meses. Aparte es un formato muy agradecido para la compañía porque los costes del documental son mucho menores que el de una ficción. Todo depende del nivel de expectativas que tenga la compañía. Ha hecho grandes estrenos cinematográficos, es decir, los estrenos cinematográficos yo diría que entran en 3 grandes categorías. Las películas que produce o adquiere en exclusiva porque las tiene en mente que sean elegibles para premios, en cuyo caso tiene una estrategia muy definida, que es como la que siguió con Roma, la que siguió con The Irishman, la que siguió con Historia de un matrimonio. Las películas que no están vistas para premios, pero que siguen una estela muy clara de conseguir generar el mayor número de visionados, como por ejemplo esta última que estrenó
Es la de Adam Sandler, también la de Chris Hemsworth, que de un militar, que ahora no recuerdo, o la última de Charlize Theron, que también habla de una historia de una mercenaria, superhéroes y cosas de estas. Estos son ya películas que entran más en el concepto del típico, no blockbuster, pero sí película con potencial en taquilla y que busca ocupar el ranking, ese ranking de los más populares de la plataforma por países. Y luego hay otro tipo de contenidos que ya planean por debajo del radar. Yo aquí no os he hablado de cómo funciona internamente la plataforma recomendando contenido, cómo funcionan los algoritmos y cómo funciona la recomendación, pero luego hay un marketing interno dentro de la plataforma que lo que trata es de conectar esos contenidos, ya sean documentales o películas, con el público en función de sus preferencias audiovisuales. Yo diría que el formato largo, que tampoco le gusta a Netflix, salvo casos muy puntuales, prefiere el contenido seriado, entra dentro de esas tres categorías. Quería preguntarte una cosa más. Este concepto que has lanzado ahora de películas para premios, ¿qué quiere decir? Que ellos invierten, hablando del nivel de implicación que has comentado, definen que invierten en una serie de contenidos que creen que tienen posibilidad en tener premios en festivales y eso, en ese esquema, ¿cómo funciona la ventana entonces? De ninguna manera, porque ellos lo que hacen es estrenos técnicos, que los estrenos técnicos son estrenos limitados para que la película sea elegible. Este año ni siquiera eso, porque a causa del COVID no es necesario estrenar una película en theatrical para que sea elegible. La película de galardones, la película que se va a grandes premios, es una apuesta emergente porque yo creo que encaja en dos líneas de pensamiento. La primera, Netflix se quiere convertir en la nueva mayor de Hollywood. Eso está muy claro. Ya la han aceptado en la Motion Picture Association of America, ya soy miembro de pleno derecho. Y yo creo que sus aspiraciones es convertirse en una mayor. De hecho, está produciendo como 10 veces más que cualquier major ahora mismo, muy por encima de cualquier major. Eso uno. Y dos, los galardones, las películas galardonadas, está demostrado que tienen un impacto financiero en Netflix muy potente. Es decir, hay un tipo de reclamo comercial que funciona con un determinado tipo de públicos, pero esa frase de Ted Sarandos de necesitamos convertirnos en HBO antes de que HBO se convierta en nosotros, está muy en la línea de ese razonamiento. Hay un tipo de público dentro de Netflix que es el que dice que lo que hay en Netflix, la mayor parte, o incluso el contenido, es contenido muy mediocre, contenido medio, contenido no especialmente bueno. Entonces, esa pieza del contenido de prestigio a ellos les funciona muy bien en términos de marca. Eso es lo que les ha hecho financiar proyectos pues, como el de Martin Scorsese, que nadie se lo acaba de creer, porque es un proyecto muy complejo, muy largo, en el que invirtieron muchísimo dinero y que finalmente probablemente no retornasen para nada la inversión que hicieron en esa película. Pero sin embargo, con A Marriage Story es posible que sí, porque se lleva un galardón, porque es una película mucho más barata y porque es un tipo de película que encaja dentro de lo que es el slate de programación de Netflix. Pero bueno, en la ventana, es decir, no hay ventana. Sí que hay algunas películas que se venden a Netflix con un embargo en el país de origen de la película, como sucedió, por ejemplo, con El Hoyo. Se permite que la película esté un mes en cines y una vez la película ha saltado del mes en los cines, la película, y en el resto de países, se estrena en todo el mundo. Simplemente se permite un embargo en el país de origen. Pero insisto, Netflix no quiere oír hablar de embargos, de retrasos, no quiere. Hola, Elena. Hola. Permiso para hacer una pregunta. Por favor. Le quería preguntar a Elena por su opinión sobre este experimento que hizo Netflix con aquella serie o con aquel capítulo de Black Mirror, el de Bandersnatch. Sí, que ¿me puedes ofrecer tu opinión sobre el tema? Pues mira, en lo narrativo no me pareció particularmente relevante, ¿vale? Pero yo creo que la pieza del contenido interactivo está dentro de otra línea de actuación. Claro, hoy no hemos hablado nada de todo el tema del Big Data, de todo el tema de los algoritmos y de cómo funciona internamente Netflix. Resumiéndolo mucho, básicamente Netflix, la ventaja competitiva de Netflix se basa en conocer muy bien el contenido y muy bien a los usuarios y realizar un conocimiento enciclopédico y profundo de todos los contenidos y de todas las capas que tienen los contenidos.
la gran virtud y una de esas cosas que a mí me apasionan sobre Netflix es la certeza que tienen ellos de que a un contenido te puedes aproximar de muchas maneras. Es decir, siempre pongo el mismo ejemplo, pero yo creo que así se entiende muy bien. Cuando tú estrenas House of Cards, la lógica de género te hace incorporarla pues, a la categoría pues, de drama o de drama político, ¿no? Sería la categoría por defecto de un contenido como House of Cards. Lo que ocurre es que Netflix se dijo, vamos a ver, nosotros estamos gastando una pasta en este contenido. Si lo encerramos en una categoría como drama político, y esa es la palabra que emplearon, lo encerramos en una categoría como drama político y lo presentamos como drama político, estamos excluyendo a un montón de audiencias que a lo mejor el drama político no les interesa, pero otros elementos de la serie sí que les interesa, como por ejemplo las mujeres empoderadas. Porque las mujeres empoderadas es una pieza neutral de la serie. Entonces empezaron este sistema de recomendación dinámica de contenidos y a conectar muy bien con las preferencias audiovisuales de la audiencia. De hecho, Netflix no clasifica las audiencias en función de su perfil sociodemográfico, las clasifica en función de sus preferencias audiovisuales. Y ahí voy con Bandersnatch. La ventaja que tiene un contenido interactivo, lo que ha dicho Netflix, es que con Bandersnatch ha aprendido muchísimo sobre ya no solo las preferencias audiovisuales, sino sobre la predisposición psicológica del espectador. Es decir, en Bandersnatch tú tenías que tomar decisiones y en base a esas decisiones Netflix ha aprendido si somos más o menos osados, cómo respondemos a la frustración, si volvemos a reintentarlo después de haber llegado a un camino que no nos gusta, si vamos a la opción más segura o vamos a la opción menos segura. Es decir, un montón de matices que tienen que ver con cómo reacciona un usuario frente a un contenido que a mí me parece absolutamente terrorífico. No sé a ti lo que te parecerá, pero a mí me parece terrorífico, sobre todo teniendo en cuenta que la principal línea de desarrollo para el contenido interactivo es el contenido infantil, porque sostienen que los niños no tienen estructuras narrativas creadas en la cabeza y es mucho más fácil plantearles escenarios imposibles que a un adulto, ¿no? Entonces, el experimento de Bandersnatch a mí me parece... Todo el mundo lo quiso ver únicamente como un ejemplo de cómo buscar mayor engagement y mayor implicación del espectador, pero yo creo que fue un experimento, una zona cero de conocimiento más profundo de la actitud del espectador ante los contenidos, que a mí me parece, a nivel de audiencia, me parece espectacular lo que han podido aprender con ese contenido. Y bueno, dicen dijeron de hecho que todos asumían que el único contenido interactivo que permitía ese tipo de formato era pues, el thriller o un tipo de ciencia ficción, pero que incluso están trabajando en sitcoms interactivas. Tú imagínate lo que pueden aprender de una sitcom interactiva. ¿Qué quieres? ¿Que salga con esto? Que salga con este. ¿Le manda mensaje o no le manda mensaje? Es decir, claro, el miedo que da desde otro punto de vista es el hecho de que realizan estudios de mercado que en muchas ocasiones son encubiertos, ¿no? Porque total. Cuando tú realizas como suscriptor, aquí no te está poniendo un sentimiento informado por delante, ¿no? Pues directamente lo estás haciendo. De hecho, si te interesa, lo puedo buscar y te lo puedo pasar. Hay un investigador diría que en una universidad belga, que amparándose en la legislación europea de protección de datos, le pidió a Netflix que le pasase toda la información que habían almacenado suya de Bandersnatch. Y le mandaron un CSV con 2 filas de contenido. Claro, y es que habían almacenado todas y cada una de las decisiones que había tomado dentro del aplicativo. Es decir, el almacenamiento de información es una realidad. El problema lo que tenemos que tener en cuenta es que en términos de Big Data y en términos de algoritmos, estas plataformas no son neutrales. Ninguna compañía que proporcione un servicio en Internet es una compañía neutral. Todas tienen un objetivo. Netflix lo que quiere es crear una plataforma más adictiva, que pasemos más horas conectados, que no abandonemos el servicio. Es decir, utiliza todo ese Big Data como una ventaja competitiva, aseguran que no se lo venden a terceros, cosa que sí hacen otras compañías, pero no son neutrales, tienen un objetivo. Es decir, que la principal manera de liberarte de esa cárcel de cristal primero es ser consciente que estás en una cárcel de cristal, porque en realidad tú no eres libre cuando entras en Netflix. Netflix está pensado, ideado para ponerte delante la interfaz perfecta y la clasificación de contenidos perfectos. Y eso, en la era de Internet, en el que el principal activo es la comodidad,
y la fatiga de las decisiones es un gran problema que todos, entiendo, experimentamos cuando tenemos demasiados estímulos y no sabemos qué ver. Pues Netflix se aprovecha, Netflix y todas las plataformas se aprovechan de esto, sin ninguna duda. Es lo que iba a decir, porque el tema de las plataformas, también el consumo está variando esta circunstancia con el tema de las suscripciones compartidas, ¿no? Como te dan varias licencias, tú haces de HBO, otro de Netflix, están realizando. Claro. Sí, yo creo que al final es una cuestión de Netflix está a años luz de desarrollo si lo comparamos con otras plataformas. Es decir, la razón por la cual Disney decide decirle adiós a los 120 millones que les pagaba cada año Netflix por la licencia de esos contenidos es porque Disney se da cuenta de que los que estaban aprendiendo con los contenidos de Disney era Netflix. Es decir, entonces Disney lo que dice es, ostras, si los datos es lo que ha colocado a Netflix donde está, tal vez estaría muy bien que yo lanzase mi propia plataforma y que toda esa información yo la puedo utilizar para hacer mejores estrenos de cine, vender mejor mis licencias, decidir cómo puedo hacer mejores campañas en televisión, decidir cuáles son los segmentos demográficos a los que tengo que impactar, ver cuáles son los personajes de Marvel que más gustan en determinadas áreas geográficas y centrar la promoción de las nuevas películas de Marvel en esos personajes. Es decir, que todo se vuelve en una cárcel de cristal. Es que no se me ocurriría mejor manera. Es decir, todas las empresas, todas tienen ese interés. Es decir, aprender de los datos para fidelizar mejor al espectador. Porque el problema es que ahora las audiencias y los clientes son volátiles. Entonces, tienen una gran capacidad de adherencia cuando un servicio les proporciona comodidad, una buena experiencia de usuario, un precio asequible, pero se van enseguida. Es decir, yo no me planteo darme de baja de Netflix porque para mí Netflix es la plataforma por defecto, pero me voy dando de alta en Starz un mes y me doy de baja, me doy de alta en Filmin y me doy de baja. Es decir, y me dedico a esto, pero yo asumo que no me puedo abonar a todas. Entonces, el tejido, es decir, la riqueza de estas empresas, sin ningún género de dudas, son los datos. Sin ningún género de dudas. Es decir, es lo que ha permitido, ya lo veremos en la próxima sesión, Loreto, pero bueno, el éxito de La Casa de Papel es un éxito de laboratorio, es caso de estudio. Y eso fue posible gracias a que Netflix funciona como funciona. Perdón que interrumpa, pero es que quería hacer caso a todo lo que se está generando en el chat, que son una serie de preguntas que llevan acumuladas ya bastantes minutos. Voy a leer una y si eso la persona me puede corregir, si ha cambiado de opinión tras lo que hemos comentado. Es Carlos Cedrés, comenta: ¿es cierto que a Netflix no le interesa producir y no produce series largas de más de 3 o 4 temporadas? ¿Lo hace por una justificación económica? ¿Hay datos o investigaciones al respecto? Sí. No sé si... Sí. Bueno, Carlos, Netflix se mueve por una lógica económica. Es decir, sus contenidos no tienen que ser buenos o malos. Sus contenidos tienen que ser eficientes. Y un contenido es eficiente en función del número de horas de visionado que es capaz de generar. Porque cuantas más horas de visionado tengamos, más fidelizados estamos con la plataforma. O en otras palabras, el servicio que das de baja es el que no utilizas. Pero si lo utilizas mucho, tiendes a no darlo de baja. Entonces, Netflix pondera las audiencias en función de la posición que cumple el usuario dentro de la plataforma. Entonces, tiene dos tipos de usuarios. El usuario recurrente, ¿vale?, que es el usuario que de forma habitual ve contenido en Netflix. Y luego hay un determinado tipo de usuarios que son los que se llaman usuarios que están en riesgo de cancelación, que son aquellas personas que que no llevan mucho tiempo sin ver contenido en Netflix y Netflix está empezando a preocuparse, pues de si esta persona no ve la plataforma, lo mismo el mes que viene se da de baja. Entonces, en el momento en el que estrena un contenido, pondera esas dos realidades. El número de reproducciones de la gente que ya está habituada a reproducir, el número de personas que estaban en riesgo de cancelación que deciden verlo y el número de nuevos suscriptores que lo eligen como primer contenido. Y así ponderan el éxito que tiene la serie. ¿Qué ocurre con una serie en Netflix? Como ya os he dicho, una serie en Netflix tiene un arco de vida muy corto, porque se estrenan en bloque. Con lo cual, las series de televisión, el fenómeno de captación de verdad, el fenómeno en el momento en el que empiezan a generar nuevas altas, se produce curiosamente en las segundas temporadas. En las primeras temporadas hay un cierto descubrimiento, hay una cierta palanca de altas, pero si la serie triunfa,
en la segunda temporada, como hay esa audiencia activista que la ha visto y que ha empezado a hablar mucho de la serie, le hace la campaña de marketing casi como quien dice de manera gratuita y eso impulsa las altas, porque es muy fácil ponerse al día de la temporada en un fin de semana, como quien dice. ¿Qué pasa? Que a partir de la tercera temporada los índices de engagement de la serie dicen que se desploman. Es decir, a partir de las terceras temporadas, primero, por contrato tienen que pagar más, porque los contratos de Netflix establecen con el equipo artístico que cobran un porcentaje más si la temporada pasa si la serie pasa de las 3 temporadas. Y en segundo lugar, han comprobado que la capacidad para generar nuevas altas en el caso de terceras y cuartas temporadas es mucho menor, porque fíjate tú, nos da pereza ponernos al día de una serie que tiene más de 3 temporadas. 2 temporadas es viable, pero ya 3 ya es demasiado. Entonces, para ellos es mucho más eficaz emplear ese dinero que harían en una tercera o una cuarta temporada para producir otra serie que sea capaz de atacar a un nicho que no tienen y generar una nueva audiencia que invertirlo en una audiencia que en el fondo le pasa lo mismo que a las audiencias de televisión. Cuando una serie de televisión empieza, la audiencia empieza aquí y a medida que va evolucionando la emisión, se queda lo que se llama la audiencia nuclear y es una audiencia menor que la que empezó el contenido. Entonces dices tú, ¿para qué voy a hacer una serie que solamente apela a una audiencia muy pequeña si puedo hacer otro contenido que me vuelva a colocar las cifras de audiencia aquí arriba? Y por eso el promedio de temporadas se ha acortado, por eso está apostando tantísimo por el formato de la antología, que es una cosa muy evidente últimamente, la antología les mola mogollón y cada vez son menos episodios por temporada. Es decir, que el propio patrón de consumo acelerado que han generado está provocando un acortamiento un alargamiento narrativo de las ficciones, pero un acortamiento del formato. Si comparas con una serie de televisión comercial que son temporadas de 20 y tantos episodios y a lo mejor series de 10 y de 12 temporadas, eso ya es como se ve del siglo pasado. Sí, yo de hecho empecé a consumir La Casa de Papel estando en Alemania. Y mira, has dicho consumir. Sí. Y ahí la habían cortado de otra manera, ¿no? La habían presentado en menos capítulos más largos. Sí, o sea, diferencia, adaptando Sí, aquí no les dejaron, porque el ratio óptimo para ellos son 47 minutos. Sí. Y por razón del prime time de aquí, se iba creo que a 70. De hecho, no sé cuántos de vosotros visteis La Casa de Papel en Netflix con sus 70. ¿No se os hacían pesadísimos los 70 minutos del tirón? A mí se me hacían... Sí, son largos, sí. Demasiado largos. Oye, voy a interrumpir, pero nos quedan como 10 minutos, Fernando. Vale, pues voy a intentar leer las preguntas que se han ido generando, a ver si no se me pasa ninguna. Me parece que Fernando Fernández Gómez planteaba si Amazon está en la línea, dice, Amazon está en la línea de crear contenidos propios. ¿Lo ves como competidor de futuro o presente? De presente. Ojo, de presente. Sí. Hoy venía a hablar de Netflix, pero Amazon también tela marinera. Sí. Amazon es el dueño de Internet. Amazon tiene una cosa que se llama Amazon Web Services, en donde están alojados las principales compañías tecnológicas de todo el mundo. Amazon tiene nuestra tarjeta de crédito desde la primera década de 2000. Tiene no solo monitorizado nuestras preferencias audiovisuales, sino también nuestros hábitos de consumo. Y el cruce entre esas dos vías es profundamente lucrativo. Os cuento una anécdota, es un chascarrillo. Cuando se pusieron sobre la mesa los derechos para hacer una precuela del Señor de los Anillos, la puja por el Señor de los Anillos fue absolutamente demencial. O sea, las cifras que se pusieron sobre la mesa fueron increíbles. Bueno, pues se las llevó a Amazon, no siendo la mayor de las pujas, porque, y esto lo dijeron los herederos de Tolkien, básicamente lo que le dijo a Amazon fue, oye, yo te voy a pagar un dinero bueno, creo que se hablaba de $800,000 por los derechos de adaptación, pero imagínate lo que voy a hacer en Amazon.com con los libros de Tolkien. Y eso creo que fue lo único que les hizo falta a la gente, sí, a los herederos de Tolkien para decir, ostras, igual lo de Amazon. Sí, Amazon es muy interesante sobre todo porque ha hecho un cambio de planteamiento bestial. Igualmente le pasa un poco lo que a Netflix. Han dado cuenta de que los contenidos, el consumo de Amazon Prime
La gente no contrata Prime exactamente por Prime Video. Al final es un servicio complementario, son estas compañías que no están dependientes de que el negocio de los contenidos funcione, porque al final ellos tienen su plataforma de e-commerce, que es lo que les da dinero, pero se han dado cuenta de que las personas que tienen un consumo elevado de Amazon Prime Video suelen ser consumidores compradores también muy compulsivos dentro de Amazon.com. Recién ahora están empezando a consolidarse por países. En España han hecho una apuesta súper elevada por acuerdos con muchísimas cadenas comerciales para hacer estos acuerdos de primera ventana. Lo hicieron con La que se avecina, que ha pasado primero por Amazon Prime Video antes de pasarse incluso por lineal, lo cual es súper interesante. Están haciendo inversiones en contenido muy ambiciosas. No sé cuál será el resultado final, pero me consta que la producción del CID se han gastado muchísimo dinero. Y ha pasado de ser una compañía que a nivel de theatrical su objetivo era siempre preservar muchísimo las ventanas, ser muy respetuoso. Cuando se llevó el Oscar a mejor actor secundario por Manchester by the Sea, siempre decía que quería respetar el establishment de la industria, y en el último año ha cambiado radicalmente el discurso y dicen que ellos lo que quieren es estrenar las películas lo antes posible para sus clientes, y quieren retención y quieren poner al consumidor en el centro. Y es decir, que Amazon es una compañía que la ventaja que tiene es que no tiene ese compromiso y esa necesidad de que la plataforma de vídeo funcione tan bien. Y aparte que Amazon se está metiendo en otro sector que ya no da para hablar hoy aquí, que es el tema de los derechos deportivos. Y ahí sí que no nos ha dado tiempo de hablar de los derechos deportivos, pero es que esto me viene muy bien para hilar con una pregunta, perdón que esté así de salto en mata. La siguiente pregunta que planteaba Estefanía Delgado, que dice que si Netflix podría plantearse en un futuro más o menos cercano emitir algún tipo de formato ligado a la información. O sea, volver un poco a lo que sería la televisión más lineal, quizás. Es verdad que están en pruebas en Francia, han hecho como una cosa muy loca, que han creado un canal lineal en televisión. A través de la versión de navegador, la persona se encuentra pues como una parrilla en la que se van poniendo contenidos de Netflix. Que yo creo que funciona más como una estrategia de captación para quizás público demográficamente un poco más mayor, gente que tiene un poco más de dificultad a la hora de gestionar la elección dentro de la plataforma. Y bueno, Netflix hace muchas pruebas de este tipo, hace pruebas loquísimas, desde esto que es un canal lineal en Francia, lanzar una suscripción solo para móviles en India, es decir, constantemente está haciendo pruebas para encontrar pues, un nicho de mercado nuevo. Netflix dice que no está interesado en generar un contenido que esté excesivamente vinculado a un concepto lineal, porque eso dice que va en contra de la experiencia de usuario. Pero sí que es verdad que está empezando y yo creo que las cadenas deberían preocuparse, porque está empezando a flirtear muy en serio con el formato estrella de las cadenas comerciales, que es el entretenimiento y la telerrealidad. Y yo creo que ahí, a pesar de que yo era muy escéptica con los primeros formatos que estrenó, las estadísticas que ha tenido han sido absolutamente extraordinarias. Y igual por ahí sí que ese último bastión que tenían las cadenas comerciales, que es preservar esos formatos que requieren pues, el tiempo real, el verlo en el momento, el compartirlo con tus amigos, si Netflix es capaz de desarrollar una línea de actividad en esos programas que son baratos en comparación con lo que les cuesta una ficción, pues igual por ahí podrían tener las cadenas otro motivo para preocuparse. Vamos a ver, hay una pregunta de Daniel Higuita que comenta, no lo he entendido muy bien, pero voy a intentar leerla y quizás vosotros me podéis ayudar. Sé que está un poco fuera de la conversación del momento, pero me gustaría saber si acaso tiene conocimiento del efecto que tienen las estrategias de Netflix en medios sociales en su modelo de negocio. Al menos aquí en Latinoamérica es muy popular la cuenta de Netflix. Sí, aquí también. En la forma que cómo remezcla sus contenidos e incluso cómo se relaciona con su competencia. Por ejemplo, hoy es popular en Colombia un hilo de Twitter con Disney Plus, sí. Lo he tuiteado hace un momento. Sí, a ver, fundamentalmente Netflix lo que se ha dado cuenta es que pierde uno de los grandes activos que tiene la televisión, que es el tiempo real, en la capacidad para concentrar visionados y para generar una conversación en tiempo real entre la gente que esté viendo un contenido. Entonces, Netflix lo que ha sido muy hábil es generar un tipo de branding en el que el propio community manager de la cuenta se comporta como un fan más y es capaz de generar conversación en torno a los tópicos y al contenido estrella del momento. Es fantástico como Netflix, que puede llegar a estrenar, 17 contenidos un fin de semana, siempre es capaz de colar uno en la conversación, siempre. Siempre hay un contenido que es capaz de
acaparar historias en Instagram, que todo el mundo está hablando de ese contenido, que genera muchísima conversación. De hecho, la semana pasada, no sé si lo llegasteis a ver, Netflix hizo un tweet, es que aparte la community manager de Netflix es amiga mía, y hizo un tweet que ponía explícanos por qué debería hacerse una serie sobre tu vida y por qué. Y contestó Josep María Mainat, que es esta... Dice, a ver, contestando en catalán, a ver, ¿por dónde empiezo? Y la community le contestó en catalán. Ese guiño, ese rollo no corporativo que siguen otras cuentas, pero siguen otras cuentas porque desde corporate les obligan a que lo hagan así, esa desintermediación entre cuenta corporativa y convertirte en un fan más, yo creo que es lo que alimenta sobre todo la percepción de marca. Yo creo que en la retina de todo el mundo está el que, vale, los contenidos de Netflix a lo mejor no tienen la categoría ni tienen la calidad de HBO, pero seguir las cuentas molan y compartir un tuit de Netflix mola, porque la marca mola el discurso, mola lo que lo envuelve, y en general esa pátina que le da Netflix a los contenidos es en el fondo parte del éxito, parte de la capacidad que tienen los contenidos, que tienen el sello de Netflix encima, la capacidad para que le demos al play y para que los veamos. Insisto, que nunca menospreciéis la tolerancia o lo fácil que es ver un mal contenido en formato maratón. Eso lo comentaba con unas amigas, con Netflix in Paris, que es una serie de Darren Star, y claro, como serie de Darren Star, yo que una de mis series de referencia era Sexo en Nueva York, también ver los plays, dije yo, Darren Star, esto hay que verlo. Y la estaba viendo y decía, pero por Dios, ¿cómo puede ser esto tan malo? Pero es que me la vi entera. Y la han renovado porque la serie se ha visto muy rápido, se ha visto mucho, la han criticado mucho, pero han hablado mucho de ella y ha conseguido que mucha gente la vea. Con lo cual, es decir, por eso digo que el contenido en Netflix no tiene que ser bueno o malo, tiene que ser eficiente. Y si consigue que muchas personas lo reproduzcan, esta es todo lo que quiere la plataforma. No hay nada mejor como tener la estrategia de negocio clara, ¿eh? Eso es un gran activo para una compañía. Y un poco como contraste, y supongo que para acabar ya, porque Loreto está aquí y ha sacado el látigo de la una pregunta, digo como contraste, porque quizás nos lleva a unas reflexiones un poco más de carácter, no sé, teórico, filosófico. Miriam plantea, ¿dónde está el punto de inflexión del espectador consumidor para discernir qué ve después de ver cómo Netflix desea dominar el mercado del contenido audiovisual? ¿Cómo educar una mirada dentro de esta sociedad líquida que Bauman ha definido? ¿Dónde queda la responsabilidad del usuario frente a un mercado tan fuerte de carácter neoliberal? Vale. Pues mira, Miriam, yo di una TED Talk exactamente sobre esto, que se llamaba Tú no decides lo que ves en Netflix, y en lo que hablaba precisamente era de esto, de que Netflix es maravilloso, de que es fantástico dejar que te recomiende, pero que lo que es importante es de vez en cuando salir de esa cárcel de cristal, realizar búsquedas activas, buscar otras fuentes de prescripción, buscar contenido que Netflix no te enseñe, buscar otras personas que te recomienden cosas que están fuera de tu órbita, porque al final en la formación del gusto, yo creo que eso es en lo que las plataformas se equivocan, en la formación del gusto cumple un papel de primer orden el contenido que no te gusta, o al menos yo me puedo remontar a mi adolescencia, cuando era una adolescente impresionable, contenidos o libros o discos que me generaron un profundísimo rechazo, al final luego se han convertido en películas de referencia, en libros de referencia, en discos de referencia, y sin embargo me generaron un profundo rechazo la primera vez que los vi o que los escuché. Entonces, no creo que podamos esperar, al menos no por el momento, no teniendo en cuenta el escaso compromiso de estas plataformas a la hora de ofrecer información, a la hora de someterse a algún mecanismo de control, algún tipo de auditoría, a que estas plataformas se gestionen de manera responsable pensando en el interés público. Estas plataformas lo que quieren es dinero y quieren nuestra atención. Sobre todo quieren nuestra atención y luego nuestro dinero, por ese orden. La responsabilidad del usuario es la única que juega un papel importante aquí. Yo creo que como los usuarios somos nosotros los que debemos decidir hasta qué punto nos fiamos de lo que Netflix nos recomienda. Insisto, en Netflix hay gran contenido, hay otro contenido que es profundamente malo, pero también es verdad que en cada momento del día nos apetecen cosas diferentes, con lo cual yo siempre animo a la gente a eso, que salgan del circuito de las recomendaciones, que busquen, que sean críticos y que de vez en cuando, yo qué sé, apaguen Netflix y lean un libro y romper un poco este círculo tan absurdo en el que muchas veces nos mete
nos mete Internet sin darnos cuenta. Sé que es un poco ingenuo el planteamiento, pero francamente no creo que haya mucho más. No podemos ponerle no hay policía para Netflix, me temo. Pues nada, llegamos al final. Entonces nos habíamos comprometido 1:30 para no incumplir, ya que habíamos comenzado con un poco de retraso. De todas maneras, para los que seguimos este tema, vamos a hablar en más ocasiones con Elena dentro de 15 días, pero la semana que viene también con Javier y con Adrià. Y saldrán cuestiones sobre cómo esa alianza, por ejemplo, de HBO con BBC, ver cómo el contenido europeo puede salir a través de esas plataformas. Estudiaremos el caso de Filmin, trataremos también de traer a alguno de sus responsables. No ha salido aquí YouTube, ¿no? Me imagino que Google tampoco creo que esté quieto. Es que YouTube, el debut en el negocio de la suscripción no le salió demasiado bien. Pero bueno, ha vendido muy bien Cobra Kai, que era su gran contenido, se la ha vendido a Netflix, le ha ido bastante bien, pero sí, y TikTok, que tampoco deberíamos menospreciar el papel de TikTok. O sea, el problema es, yo creo que ya la competencia, es decir, los enemigos del ocio ya no son únicamente televisiones o cines, es decir, son infinitos enemigos del ocio, y la reconfiguración de la oferta es tan bestia, tan abundante, tan apabullante en ocasiones. Yo que dedico muchas horas a ver contenido y hay veces que me entra una ansiedad de decir, es que no llego. Yo veo series a por 2 y por 4. Eso ya es un indicador del nivel de demencia mía en muchas ocasiones. Pero no, es un tema que tiene muchísimas ramificaciones y yo de hecho estoy muy, muy interesada en todos estos temas y bueno, a vuestra disposición. Tenéis mi email por ahí en la presentación. Loreto tiene mi correo también y cualquier pregunta que no haya contestado y que alguien quiera preguntarme, pues con toda libertad. Pues muchas gracias a todos, Fernando, Javier, también a los colegas. Gracias, y hasta la semana que viene.